Jacques, ¿qué temas trabaja el informe de desarrollo humano? Trabajamos casi todos los temas porque el concepto de desarrollo humano es bastante amplio. Finalmente, el concepto de desarrollo humano se mide en función de la educación, la salud y los ingresos económicos de la gente, pero más allá de eso, también incluye la democracia, la gobernabilidad, incluye todo lo que puede hacer un contexto que haga que la gente tenga la posibilidad de soñar. Es tan amplio con eso. ¿Por qué hacer un informe de desarrollo humano y desde cuándo se viene haciendo este trabajo en Bolivia? En Bolivia hemos publicado el primer informe el año 95 y desde entonces, sin interrupción, hemos seguido con un equipo de investigación que ha ido cambiando con los años, investigando y publicando informes anuales. Este mes de noviembre vamos a lanzar el sexto informe nacional sobre desarrollo humano, también informes temáticos. El último ha sido La Otra Frontera, que es una propuesta alternativa de uso de los recursos naturales de modo sostenible en el país. También hemos publicado informes regionales, informes sobre el desarrollo humano en Santa Cruz. Hemos publicado 2, Cochabamba 2, La Paz, Oruro, un informe sobre que tenía un lindo título, se llamaba El Altiplano Marítimo. Entonces vamos investigando diferentes dimensiones, facetas del desarrollo humano en el país desde el año 95, ya son 15 años. Muy bien. Para este año el informe titula Los cambios detrás del cambio. ¿Qué temas está priorizando y por qué este título? Desigualdad. Porque el título es un poco ir más allá de los últimos años donde hemos vivido muchos cambios que vienen de mucho más atrás. Es ver que lo que estamos viviendo actualmente tiene que ver con los cambios demográficos, los cambios migratorios y básicamente lo que estamos indagando en este informe es toda la cuestión de la desigualdad en el país. Que Bolivia es uno de los países más desiguales de América Latina, que es la región más desigual del mundo, lo cual hace que Bolivia es uno de los países más desiguales a nivel mundial. Y eso es un freno tremendo a nuestro desarrollo, porque cuando no hay una buena distribución de las riquezas, por ejemplo, eso hace que hay que generar una tasa de crecimiento enorme para que algo al final acabe llegando a los más pobres, y eso no es un modelo de desarrollo, eso no está bien. Hay que volver a pensar este modelo de desarrollo. Y allí lo que estamos postulando es que el desarrollo humano en sí es un enfoque, el vivir bien también, que los dos son complementarios y que hay que repensar un poco este modelo. ¿Cuándo se va a presentar este informe en Bolivia y en qué departamentos podría darnos la agenda? Vamos a arrancar el martes 9 de noviembre en el Banco Central de La Paz, aquí en La Paz, y el comentarista allí va a ser Álvaro García Linera. El jueves 11 en la Casa de Gobierno de Santa Cruz, con el prefecto y también con la viceministra de Autonomías, con el gobernador, la viceministra de Autonomías. Luego, la siguiente semana, el martes 16 de noviembre, en Cochabamba, en la transportadora de electricidad, que tiene un auditorio que es precioso. Luego, la siguiente semana, el martes 23, lo vamos a presentar en la gobernación de Sucre. Y luego el 25, la última presentación va a ser en la gobernación de Potosí. En todos los casos siempre es a la misma hora, a las 19 horas de la noche.